Bueno, buenos días, vamos a dar inicio a la presente audiencia. Vamos a autorizar la toma de algunas fotografías. Bien, ¿hay periodistas presentes? Bien. Vamos, estaría solamente presente el audio. Estaría solamente presente hasta ahora la señora Valeria Mappelman, ¿correcto? Sí. No está ninguno de los otros. Están llegando. Bien. De todos modos, cuando lleguen, que no ingresen a la sala de audiencia, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, en primer lugar, a la señora Mappelman, ¿sí? Le acercamos una silla ahí al medio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, vamos a aclarar de que la audiencia no vamos a labrar acta escrita, en principio va a quedar solamente video registrada conforme lo autoriza el Código Procesal. ¿Hay alguna objeción, alguna consideración sobre esto? Bien. Señora Valeria Mappelman, le voy a pedir entonces que nos dé sus datos de identidad personales. Nombre, domicilio. Valeria Mappelman, domicilio que está en el nombre que Sí. es Complan. Le vamos a pedir, por favor, si le pueden acercar. Hay un cuarto, hay otro ahí abajo. Este funciona. Es Complan 1846, es capital, Buenos Aires. Documentalista. Soltera. Bien. Hay un pliego de preguntas que ha sido presentado por la parte actora. Sin perjuicio de ello, yo invitaría, para no caer en el formalismo de los pliegos, si la parte directamente puede proceder a interrogar de forma directa a la testigo. Sí, doctora. Su señoría pediría que le hagan las preguntas del reglamento de ley y también las medidas generales de ley. Sí, en todo caso lo invito a usted a hacerle las preguntas, si le parece, doctora. Ha contestado la primera pregunta del interrogatorio. ¿Es pariente o consanguinidad actividad de alguna de las partes? Entiéndase la acción de comunidad indígena al Estado Nacional. No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de las partes? no, ¿Es acreedora, deudora de alguna de las partes? no, ¿Es dependiente o no es dependiente de alguna de las partes, de la Federación o del Estado Nacional? no. Si bien ha respondido que no, esta parte entiende de que la señora Mappelman se encuentra comprendida dentro de las generalidades de la ley, lo que no implica que se la pueda tomar la testimonial, pero una constancia de ella que surge del texto del delito que la ¿En qué? La subjetividad. Ajá. En la subjetividad. Si él dice que no tiene interés nada, esta parte entiende de la lectura del libro, de las conclusiones, de las observaciones, de los comentarios del mismo, Bien. surge que hay un cierto interés. Bueno, queda registrada su observación, doctor. Muy bien. Tiene la palabra entonces la parte actora para formular las preguntas del pliego u otras que considere. Señora Mappelman, antes como es testigo, le voy a pedir que le voy a tomar juramento de ley. ¿Usted quiere hacer un juramento religioso o un juramento laico? Laico. Muy bien, entonces, ¿promete usted decir la verdad de todo cuanto supiera y le fuera preguntado en esta audiencia? Sí, prometo. Muy bien. Está declarando en juicio, por lo cual puede, en caso de falsear, puede incurrir en falso testimonio. Bueno, para que diga cómo tomó conocimiento de los hechos del caso. Mientras yo trabajaba en otro documental, en Misiones, había un abogado, el señor Altave, que estaba trabajando allá y que ya conocía de este caso.
Yo tuve contacto con ese abogado porque estaba trabajando además en un caso sobre las tierras de los guaraníes y fue la primera vez que escuché de este caso. Para que diga todo cuanto sabe del suceso denominado masacre de Rincón Bomba. Bueno, Sí. ¿Puede repetir la pregunta? Un poco Apagar cuando no lo utilizas, apagar. ¿Con este lo apago? Sí. Bueno, para que diga todo cuanto sabe del suceso denominado masacre de Rincón Bomba. Sí, un segundito. Me pongo la pregunta. Vamos a tener presente que la testigo es una testigo homosexual, es una investigadora, historiadora, y todo lo que ella pudo haber recolectado de la investigación que realizó está volcado en el libro, que su señoría lo incorporó a la causa. Por lo tanto, entiendo que todo este relato de hechos le viene innecesario, inconducente, atento que está plasmado lo que ella investigó, lo que ella en el libro que está agregado a la causa. Sí. Ponga cualquier tipo de relato que respecto de los hechos que ocurrieron, porque son relatos realizados por una investigadora, por una historiadora, cargar susceptibilidades. Sí, gracias, doctora. Tomo nota de la objeción y rechazo la objeción a la pregunta por dos razones. En primer lugar, por la aplicación del principio de inmediación, me interesa conocer de manera directa los aportes más allá de lo que está expresado en el libro, que de todos modos tendrá que ratificarlo en este acto, pero me interesa tener la percepción directa de lo que ella me pueda aportar como testigo indirecto de los hechos. Y partimos de la base de que toda la prueba que vamos a producir, en este caso se trata de testigos indirectos, porque los hechos sucedieron hace 70 años, por lo cual partimos de que esa es la situación en la que tendré que resolver y este es el desafío en todo caso para esta magistratura. Así que a la oposición no al lugar, sí. Entiendo perfectamente su señoría, está de preocuparse tal. Lo que quiero dejar constancia también, que del libro no surge tampoco cómo se respalda el hecho de que sean sobrevivientes Bien, de las personas. quizás si la escuchamos nos pueda aportar la información. Sí, proceda. Desde el año 2005 trabajé con las víctimas de la masacre de la bomba y a partir de los testimonios de ellos supe que habían viajado desde sus comunidades hasta la bomba, un paraje muy cercano a las Lomitas, cercano también al Escuadrón 18. Ellos se reunieron en ese lugar porque había un sanador que se llamaba Tonquiet, Luciano Córdoba. Él curaba sin cobrar, decían los ancianos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a unas 20 personas. Dos de ellos habían estado trabajando en el escuadrón de chiquititos. Perdón, licenciada, de esas 20 personas eran sobrevivientes, Sí. personas que habían sido testigos directos de los Sí, hechos. sí. Dos de ellos, don Melitón Domínguez y don Julio Quiroga, trabajaban en el escuadrón de gendarmería limpiando la cocina, cortaban leña para la cocina de gendarmería. Los demás había un grupo de personas que acompañaban a este sanador, a Luciano Córdoba, entre ellos el señor Solano Caballero, esta cantidad de gente, había cientos de personas reunidas en la bomba, fueron llegando a este paraje a lo largo de finales de septiembre y principios de octubre. En el escuadrón empezaron a alertarse por la cantidad de gente que llegaba. Ellos habían construido una corona, le llamaban, una elevación de tierra circular, a donde Luciano se paraba para realizar sus rituales de sanación y sus rituales religiosos. Y esta corona que habían construido llamaba mucho la atención en el escuadrón porque era un espacio que ellos ellos consideraban propio, ¿no? Ellos vivían ahí, además tenían sus chacras, entonces era un espacio que hacía muy poco tiempo había sido considerado zona militar, entonces estaba bajo vigilancia, Gendarmería estaba muy cerca. ¿Qué distancia aproximada hay entre ese lugar y lo que era el escuadrón en ese momento? 2 kilómetros.
hay un madrejón, un curso de agua, la corona estaba al otro lado del madrejón, es decir, entre el escuadrón de gendarmería y el lugar donde estaban los Pilagá había un curso de agua. Ellos todos los días realizaban estas ceremonias, la gente seguía llegando de Navagán, de Pozo del Tigre, de Pozo Molina, del Descanso, 100 kilómetros caminaban. Y algunos de ellos también llegaron desde Ingenio Las Palmas, desde el Ingenio Ledesma, como el señor Santiago Cabrera, él llegó desde el Ingenio Ledesma en el tren, otros llegaron desde Tabacal. Pasaron muchos días y hubo varios intentos de desalojo. Entre estos intentos de desalojo hay dos visitas de un hombre que era administrador de Bartolomé de las Casas, de la reducción de Bartolomé de las Casas, que se llamaba Abel Cáceres. Este nombre aparece en varios testimonios, varias personas recuerdan a Abel Cáceres haber llegado varias veces a la bomba para tratar de desalojarlos con la excusa de llevarlos a cortar madera a la reducción de Bartolomé de las Casas, que era un espacio en donde ya había otros indígenas, porque eran lugares donde el Estado Nacional concentraba familias indígenas que habían sobrevivido a otras masacres en otros momentos de la historia de Formosa. Entonces este hombre, administrador con cargo de inspector, dependiente de la Dirección de Protección al Aborigen, en esa época la Dirección de Protección al Aborigen dependía de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este hombre se acercó varias veces a hablar con el cacique Pablito, que era uno de los caciques que estaba presente, para tratar de desalojar a la gente de la bomba, de despejar el lugar y llevarlos a la reducción. Pero varias veces ellos se negaron a trasladarse. Los Pilagá en esa época todavía tenían la posibilidad de andar semilibres, digamos, por el territorio, más allá de que había mucha vigilancia militar, ¿no? Y se negaron a ir. En un nuevo intento llegó un alférez a tratar de desalojarlo, trató de que el cacique Pablito fuera a ver la tierra que les iban a dar, que supuestamente les iban a dar, los llevaron a ver una tierra para tratar de convencerlos de que los iban a trasladar a ese lugar. Todos los testimonios coinciden en ese caso, todos los ancianos recuerdan todo esto que pasó y hay varios que cuentan lo mismo, ¿no? Son muy coincidentes los testimonios. Los llevan a ver el lugar donde supuestamente los iban a trasladar y al regresar les dan de comer. Esa comida que les dan, al parecer, tenía veneno. Algunos, don Santiago Cabrera, que es una de las personas que yo pude entrevistar y que lo cuenta en el testimonio de la película, dice: empezaron a toser, a tener dolores de cabeza, nosotros creemos que había gamexane en la comida. Ese fue un incidente grave que sucedió antes del primer tiroteo. Mientras tanto, los dos niños que trabajaban... ¿Hubo alguna víctima fatal de ese tramo que usted haya verificado a través de los testigos? Ellos dicen que sí, que murieron, que varias personas murieron. En simultáneo, los dos niños que estaban trabajando en el escuadrón son advertidos por un gendarme que se llamaba Américo Londero y que trabajaba con ellos en la cocina y que los conocía bien, de que esa tarde los iban a fusilar. Ese fue el aviso más directo, ¿no? De que tenían que irse de ahí, avisar a sus padres que escapen. El gendarme les dio comida para que pudieran escapar, para que tuvieran algo para comer mientras escapaban. Y ellos corrieron hasta la bomba a avisarle a su mamá, a su papá. Alguna gente creyó eso, esa advertencia, y otra no tomó en cuenta esa advertencia y se quedaron. Hubo un grupo muy grande que se quedó. Había gente que, los más cercanos a Luciano Córdoba, que eran gente muy religiosa,
muy religiosa, realmente no creyeron que iban a matarlos. Y ellos habían recibido por parte de Luciano, que había traído Biblias de los misioneros pentecostales de Chaco, habían recibido esas Biblias y ellos creían en el poder de esas Biblias y pensaban que los gendarmes no los iban a disparar porque ellos eran gente religiosa, que no estaba dispuesta a atacar, que no tenía armas, entonces confiaron en que no iban a ser fusilados. Esa tarde, a las 6 de la tarde, más o menos, los gendarmes desplegaron ametralladores enfrente de ellos, con el madrejón en el medio, digamos, o sea, al otro lado del madrejón. Y después otro grupo de gendarmes con el segundo comandante del escuadrón, al parecer los rodeó por atrás, ¿no? Los dio la vuelta y apuntó desde atrás de ellos. Comenzaron los disparos primero por encima de sus cabezas. Ellos cuentan que escuchaban las balas que pasaban por encima de sus cabezas y pegaban en los árboles que estaban detrás de ellos. Mientras tanto ellos seguían enfrentando, digamos, a los gendarmes pensando que no los iban a matar, cuando se dan cuenta de que uno de los ancianos que estaba en el grupo, delante de este grupo, recibe un disparo en la pierna. Ahí se dan cuenta de que en realidad estaban dispuestos a dispararles al cuerpo. Algunos intentaron refugiarse, otros se escondieron detrás de un árbol. El señor Solano Caballero se escondió detrás de un árbol. Él vio cómo tras cada ráfaga iban cayendo heridos y muertos en este espacio, ¿no? Hay testimonios de abuelas con niños que estaban más atrás, que empezaron a recibir las balas un poco más atrás del primer grupo. Había niños, había ancianos en ese lugar, había mujeres. Las ráfagas continuaban, la gente escapaba, había algunos que habían salido antes, advertidos por este gendarme. Los que salieron antes, en los grupos que salieron antes, escuchaban los disparos que seguían, los disparos que estaban ocurriendo en la bomba mientras huían. Los diferentes grupos huyeron en distintas direcciones. Ahí los relatos se separan, ¿no? Ya no todos cuentan lo mismo. Cada grupo cuenta una historia distinta, a cada uno le pasó algo diferente. Durante la noche ellos aprovecharon para ganar, digamos, para poder escapar, porque sabían que durante la noche era más difícil que los persiguieran, y durante el día se escondían y se quedaban quietos. Los gendarmes se dieron cuenta de que patrullando los cursos de agua podían capturar gente, porque la gente necesitaba tomar agua. Entonces, a lo largo de los días, y esto duró hasta fin de mes, nosotros sabemos que esto duró hasta fin de mes porque hay un cura franciscano que escribió una carta a su superior contándole que alrededor del 26, 27 de octubre todavía estaban persiguiendo a la gente. Entonces nosotros sabemos que todos esos días los persiguieron, no solo por los testimonios, sino porque los franciscanos lo dejaron escrito en sus archivos. Además, nosotros encontramos dos documentos que el mismo Estado produjo, es decir, el Ministerio de Guerra envió al Ministerio del Interior dos documentos en donde consta que se dio la orden de disparar, se dio la orden de reprimir, se dio la orden de movilizar las tropas, se dio la orden de que un avión partiera desde el aeródromo del Palomar, el aeródromo militar del Palomar. Este avión, el Junker, se detuvo en Resistencia, ahí le pusieron una ametralladora. Todo eso está documentado por el propio Estado Nacional. Disculpe, usted esos documentos los tiene, son los que están incorporados en su libro, sí, ¿verdad? Yo de todas maneras los traje. Está bien, pero discúlpeme, ¿eso usted tuvo acceso a los originales de esos documentos? Sí. Sí. Los documentos se encuentran en el archivo intermedio del Archivo General de la Nación.
creo que nosotros hasta llegamos a presentar uno firmado por el director del Archivo General de la Nación para que corrobora que son copia fiel de lo que había. Pero usted los vio. Sí, están escaneados, por eso se ven bien en el libro. Pero usted accedió a la fuente original de eso en el archivo. Y están al día de hoy, cualquier persona puede verlos. Son los documentos secretos reservados que se desclasificaron después de 70 años. Estos grupos, los testimonios de la gente que escapaba en estos grupos, demuestran que lo que fue sucediendo fue realmente un genocidio. Hubo violaciones de mujeres. Creo que una de las testigos en la causa penal, si no me equivoco, declaró que una de las niñas fue violada por el segundo comandante Aliaga Pueyrredón en el campo del señor Puresti, que era un almacenero de lomitas. Cuando los atrapan, ellos le piden a una nena chiquita y le dicen, bueno, nosotros nos la vamos a llevar y a cambio de esta nena los vamos a dejar libres. Violaron a esa nena, devolvieron a esa nena al grupo y sin embargo ellos quedaron capturados igual. Luego fueron llevados por Abel Cáceres a la reducción de Bartolomé de las Casas. Abel Cáceres aparece nuevamente en la recolección de los sobrevivientes en diferentes parajes, en el Descanso, en este campo de este señor criollo, el señor Puresti. Aparece en diferentes testimonios porque él cumplía el rol de recolectar a los sobrevivientes para llevarlos después a las reducciones. Entonces, uno de estos testimonios, el del señor Navarrete, cuenta que ellos escapaban con Pablito hacia el norte, hacia la frontera con Paraguay. Y son interceptados cerca de la frontera con Paraguay, eran alrededor de 100 personas, había muchos niños, mujeres, ancianos en ese grupo. Ellos fueron capturados por la gendarmería casi cruzando para el Paraguay para escapar, y existen fotografías de cuando Pablito fue capturado en donde se puede ver, yo también las traje, al copiloto del avión, Carlos Smachetti, al Julio Cruz Villafañe, que era el comandante de la zona norte de Gendarmería, se ve en esa foto, al comandante Castellano, todos posando delante del avión, ¿no? Y después aparecen en otra fotografía con Pablito, con el cacique Pablito ya capturado. A Pablito no era el único cacique que estaba ahí. Estaba el cacique Coquero, que es un cacique legendario para los Pilagá, que tiene su propia tierra al norte de Pozo del Tigre. Estaba el cacique Manta, había varios caciques. Pero Pablito es una persona importante porque Pablito actuaba como lenguaraz. Él hacía la comunicación entre la gendarmería y los Pilagá porque conocía muy bien el castellano. Entonces la captura de Pablito era una captura importante, ¿no? Entonces se fotografían con él y después lo llevan a Colonia Muñiz. También existen, yo traje también las copias de los documentos, igual están en el libro, pero existen documentos en la Contaduría General de la Nación en Buenos Aires, en donde se puede verificar que el cacique Pablito, así como el sobreviviente Melitón Domínguez, el mismo Luciano Córdoba, el sanador, fueron capturados y llevados a Colonia Bartolomé de las Casas y después a Muñiz, y se los puso a cortar madera en esos lugares. O sea, fueron capturados y fueron llevados como detenidos a las colonias indígenas. Esa documentación también es accesible para el público, están los originales, se puede acceder, digamos, a esos documentos. ¿Por qué menciono lo de las colonias? Porque la masacre de la bomba no solo fue no solo consistió en una matanza, sino que hubo violaciones, persecuciones, asesinato de niños, como cuentan los criollos,
los criollos que acompañaban a las expediciones de gendarmería para ir a capturar a gente, ellos fueron testigos de asesinatos de bebés que quedaban perdidos o caían cuando las madres escaparon y quedaban los niños abandonados porque las familias corrían y los gendarmes los asesinaron, y eso está en los testimonios de los criollos. Pero además hubo algo que pasó posterior a eso, que fue la utilización como mano de obra de esta gente, que fue capturada y llevada a las colonias aborígenes en donde se los puso a trabajar. Entonces, la masacre de la bomba no es solamente una matanza, sino que tiene muchos elementos para pensar que constituyen un genocidio, ¿no? Como está, digamos, establecido en el año 48, ¿no? Hay más elementos todavía que... Yo le voy a pedir que limite su exposición a los hechos que usted ha percibido por vía indirecta a través de los testimonios. Las argumentaciones y alegaciones se las vamos a dejar a las partes para no contaminar lo que pueden ser hechos respecto a lo que son argumentaciones. Gracias. Bueno, más o menos eso sería como en general lo que... ¿Alguna pregunta más? No, primero quería aclarar que cuando nosotros dejamos el libro, venía acompañado del CD. En el CD están o sea, cuando la doctora comentó que no había sido de fuente directa, sí fue de fuente directa porque el DVD fue agregado también. Está todo agregado, igual que las documentaciones que están en el libro, están... No, y las documentaciones en el reverso son copia fiel, las que nosotros acompañamos en el expediente. Bueno, continúo con la siguiente pregunta, que igual más o menos se fueron respondiendo. Para que diga, relate, cite fuentes y los elementos probatorios de los hechos denominados Rincón Bomba. Sí, un poco ya lo conté. En el Archivo General de la Nación existen estos documentos secretos y reservados que fueron desclasificados. Son dos, uno del 11 de octubre y otro del 16 de octubre. Ahí constan los nombres de Abel Cáceres, el administrador de Bartolomé de las Casas, las firmas de Natalio Faberio, que era director de Gendarmería. Estos documentos se emiten desde el Ministerio de Guerra y van hacia el Ministerio del Interior para informarle que todo esto estaba, digamos que había una orden de movilizar las tropas, que el avión había despegado de Buenos Aires. Todo eso está en esos documentos. En el del día 16 consta el nombre de Santos Costa, que fue uno de los acusados en el juicio penal. Santos Costa fue responsable de una patrulla y en ese documento consta que esa patrulla fusiló a 14 personas. En el mismo documento se habla de la salida del avión. Después está la documentación de la Contaduría General de la Nación. En esa documentación constan las entradas de los sobrevivientes a las reducciones de Bartolomé de las Casas y Muñiz, los informes de la Comisión Honoraria de Indios, de la Dirección de Protección al Aborigen, donde podemos ver cómo era el funcionamiento de estas reducciones y cómo se los puso a trabajar a los sobrevivientes en ese lugar. Bueno, toda esa documentación fue presentada. Le hago una pregunta. Todos los reportajes que están tanto en el video como en el libro, ¿usted los hizo personalmente? ¿Usted intervino personalmente en esos reportajes o fue gente de su equipo que lo hizo? No, fui yo con la cámara. Yo en esta película soy camarógrafa y en algunos momentos usé sonidista y un editor para terminar la película, pero yo fui la camarógrafa. Todos los testimonios fueron relevados por mí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero para que digas si le consta la presencia de Gendarmería Nacional. Sí, ya sea por los testimonios como por los documentos, sí, me consta la presencia de Gendarmería. Además, el escuadrón
El Escuadrón 18 de Lomitas ocupaba un edificio que ya había sido ocupado antes por el ejército de línea, era un escuadrón importante, era una gran guardia en otra época. La presencia de gendarmería está totalmente probada en esta línea de escuadrones, de los cuales el de Lomitas era uno de los más importantes. Pero además en el documento del día 11 se ve cómo hay una orden de que todos los escuadrones de Formosa se movilizaran, ¿no? Que es un poco lo que cuentan los criollos de Pozo del Tigre. O sea, no solamente estaba el escuadrón de gendarmería de Lomitas, sino también actuaba el de Pozo del Tigre y el de Fontana. Esto fue una movilización muy grande de escuadrones. Y además me consta que también participó la Fuerza Aérea en esta represión. No solo Gendarmería Nacional, porque fue la Fuerza Aérea la que aportó el Junker y la que aporta, digamos, los pilotos, el copiloto, el ametralladorista. Acá está actuando también no solo Gendarmería Nacional, ¿no?, sino la Fuerza Aérea. ¿Alguna pregunta, no, doctora? No, nosotros ya... Doctor, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿alguna pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta más, señora. ¿Hay alguna, en base a su trabajo de investigación, algún dato objetivo respecto a la cantidad de personas, tanto que intervinieron por parte de Gendarmería y también en cuanto a la cantidad de personas que eventualmente estaban afincadas en este lugar cuando se inician los hechos, y si hay algún modo más o menos objetivo de establecer la cantidad potencial o real o exacta de víctimas que hubo en este hecho? Es difícil. Sabemos que había muchas personas en ese lugar. Por los testimonios de los ancianos, ellos hablan de muchas en ese lugar. Fueron muchos días los que pasaron mientras llegaban las familias enteras para juntarse en la bomba, pero además cuando se produce la masacre nosotros hicimos una especie como de... llamamos a la gente, a los testigos que estaban y a los sobrevivientes, y tratamos de empezar a hablar con ellos para ver cuántos habían escapado y cuántos habían perdido como parientes, ¿no? Y ellos hablan de hijos, de abuelos, de abuelas, de gente que quedó en la bomba herida, de gente que iba muriendo en el camino y desaparecieron porque ellos no pudieron volver atrás a sepultarlos. Es muy difícil para ellos y también para mí pensar en un número con claridad, porque hay muchos desaparecidos en esta masacre. Ellos escapaban por el monte y la gente iba muriendo, ya sea por las heridas, por el hambre, por el cansancio, porque tenían que dejarlos, no podían cargarlos. Hay muchos testimonios de personas que cuentan que las abuelas les decían: por favor, sigan ustedes, sálvense ustedes, déjenme acá. Yo creo que es difícil, pero fueron muchísimos. Otro dato que es importante es que había ametralladoras y las Colt disparan 500 balas por minuto. Fue un tiroteo muy grande, ¿no? Pero bueno, es difícil establecer una cantidad. Los gendarmes hablan hasta de 8.000 personas en esa reunión. Si uno piensa que una ametralladora dispara 500 balas por minuto, puede haber sido un desastre lo que hicieron solamente en el primer tiroteo. Pero además están todos los testimonios de los diferentes grupos que van contando cómo van muriendo en el camino, los heridos, los niños, los ancianos, ¿no? Y después además hubo más fusilamientos. Hay testimonios de gente que cuenta que una vez cuando fueron capturados en parajes don Gavino Acosta, por ejemplo, contaba que habían sido capturados en un paraje y para que
cuando fueron capturados iban sacando gente del grupo, entre ellos una nena de 14 años, después un pibe más joven, los ataban en un árbol y los fusilaban delante de todos los demás. Eso siguió sucediendo, hubo más fusilamientos en los distintos parajes. El número es difícil, pero fue mucha gente. Gracias. ¿No hay más preguntas de las partes? Muy bien. Una cuestión de forma, doctor. Sí. Si es por conocimiento personal o porque le dijeron. Bueno, sí. Bueno. ¿Cómo usted sabe todo esto? O sea, ya creo que ya lo ha contestado. Sí, pero sí, fueron muchos años de trabajo con los sobrevivientes. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años con ellos, y digo tuve la suerte porque realmente tuve tiempo para poder hacer mi trabajo, que demoró 4 años. Yo viajé muchas veces a Formosa y permanecí en Lomitas muchos días cada vez que viajaba, entonces tenía mucho tiempo para trabajar con ellos. Además, mi forma de trabajar fue la siguiente: yo les decía que me contaran de principio a fin lo que había sucedido, no los interrumpía, y las traducciones se fueron haciendo con 2 traductores posteriormente para no interrumpir el relato. Entonces los relatos son muy detallados, es gente que recuerda muy bien porque generalmente no escribe, entonces tienen mucha memoria, y los relatos son muy detallados y aparte muy, muy coincidentes. Bien. ¿Va? Bueno, muy bien, muchas gracias por su testimonio y por haber venido hasta aquí para brindarlo. Gracias. Bien, ¿está presente algún otro de los testigos? ¿Hay alguna persona que permanezca en la sala, la testigo? ¿La testigo ya declaró? ¿Puede permanecer en sala, señora? ¿Señora? Puede permanecer en la sala.